me llevará por 3-4 horas. Buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, al Centro Asturiano de Madrid, es decir, a la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Es siempre una satisfacción, pues, congregarnos para tratar temas culturales, como es en el día de hoy la presentación de un libro, y hacerlo además con unas personas tan relevantes, algunos de los cuales pues, han pasado ya por esta tribuna, han participado en actos, presentando libros generalmente, actos interesantísimos, y ya digo, siempre es pues, una ocasión feliz el reencuentro con amigos, ¿no? De manera que muchas gracias a todos y vamos a comenzar este acto. Por un lado, pues hay que recordar que presentamos una novela, una historia personal de José Cuevas Yáñez, a mi izquierda. Él es jefe de la Policía Local de Grado, asturiano, nacido en Lugo, y obetense, Carballón de adopción. Nos acompaña también el eminente sociólogo Amando de Miguel, bien conocido, muy popular por sus intervenciones, colaborador habitual en radio, en prensa, en televisión, y también de esta casa, la suya. Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, ha sido profesor visitante en distintas universidades americanas, también en el Colegio de México, etc. Profesor durante muchísimos años, profesor emérito, y ha publicado un montón de libros, algunos en esta casa. Yo creo que el último que presentaste, Amando, fue aquel de El cambio que se nos avecina, o algo así. El cambio que ya llegó, ¿no? Tenemos que hablar de todo esto. Hay que hablar El cambio que vino, ¿no? el cambio que vino, no lo pasa. Con los... ¿Cuál? La novela preciosa esta, Amores Septuagenarios. Amores Septuagenarios, sí, no, por eso digo que es verdad. Efectivamente. Con nosotros igualmente el escritor y abogado gijonés Antonio Íñiguez Escobar, a mi derecha, que ha presentado también varios libros en este salón. En algunas de estas presentaciones participó obviamente Amando de Miguel. Por ejemplo, estoy pensando la ambición de Norman Roy o el diccionario irónico filosófico de máximas y mínimas. Libros muy interesantes, muy peculiares, con ese singular sentido del humor que tiene Antonio y con su espíritu también crítico. Muchas gracias. Y saludamos igualmente pues, a Francisco Javier Capitán, presentador de radio y televisión, humorista español, que está en el extremo de la izquierda de la mesa, y en el extremo de la derecha está Javier Algarra, muy conocido igualmente, periodista español, que ustedes pues, habrán seguido en los programas de Intereconomía, y ahora está en Distrito Televisión también, con unas tertulias muy interesantes y por tanto pues bien conocido. Con arreglo al protocolo establecido, vamos a dar la palabra, permítanme que lo diga para que no se nos olvide. Primero intervendrá Armando de Miguel, después Javier Algarra, posteriormente Antonio Íñiguez, le sigue Francisco Javier Capitán y finalmente el autor, según es costumbre, para que también se explaye y diga lo que considere oportuno. Probablemente habrá un coloquio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y desde luego pues también adquirir el libro, que se lo firma el autor con mucho gusto. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Buenas tardes a todos, especialmente al doctor, claro. Yo tengo que hablar como sociólogo, no sé si eminente, pero sociólogo al fin. Y los sociólogos, hombre, nos interesamos más por las estructuras, los colectivos, las cosas generales. Y claro, en este libro se sale de todo eso. Pero es que yo soy muy obstinado, porque realmente a mí me han fascinado siempre los datos individuales, aunque esto es casi un pecado sociológico. Pero sí, están bien las estructuras y todo eso, pero el dato concreto de una persona, eso me ha interesado siempre. Me ha fascinado, tanto es así
que he escrito yo también, libros de memorias, libros de diarios, y he analizado biografías, y he escrito una novela que se llama, ¿cómo se llama? La historia de una mujer inquieta, que soy yo. Es decir, que si alguno tiene interés en leer esa novela es más yo que ningún otro libro. Es la historia de una mujer, porque todos llevamos los dos sexos, como es sabido. El modelo de literatura autobiográfica o en primera persona es las Confesiones de San Agustín, como ustedes saben, pero vamos, modernamente hay muchos libros sobre el particular. Por ejemplo, a mí me ha recordado al leer el libro de Josín, pues se me ha venido a la cabeza la Doña María de Casanova, por ejemplo, porque tiene esa faceta erótica, o la de Arturo Barea, que es tiene una trilogía, vamos, tres tomos sobre la faja de un rebelde. Por cierto, que luego no escribió más, Arturo Barea fue un genio, y luego no escribió más. Por otro lado, estamos ante un autor asturiano, estamos en el centro asturiano, y hay que hacer un homenaje a la novelística asturiana. Siempre se ha dicho que La Regenta es la mejor novela de la literatura contemporánea. Yo no estoy muy de acuerdo, pero en fin, yo prefiero Armando Palacio Valdés, es otro escritor asturiano, y me parece mucho más completo, mucho más, porque esta de La Regenta también, Leopoldo Alas, solo escribió eso. Luego no tiene, porque hizo crítica literaria, sobre todo, y algunos cuentos, pero él no escribió más novelas. En cambio, don Armando Palacio Valdés, bueno, es una serie fabulosa. Yo creo que cito todo esto porque así es como se entiende bien, me parece a mí, esta obra en ese contexto. No solamente por el género autobiográfico, sino porque es asturiano y bueno, pues eso se nota. Para mí la utilidad de una novela autobiográfica o un escrito en primera persona es que proporciona muchas pistas sobre la personalidad del autor. Por eso me interesa tanto, me fascina tanto este tipo de literatura. Es decir, incluso aunque el autor pretenda aparentar que es otra persona o disimular las cosas, es igual. Si es autobiográfico, eso es lo que tiene por dentro, digamos, ¿no? Y bueno, yo he hecho mi análisis del autor a través de la lectura de estas páginas y he sacado una serie de adjetivos, de epítetos, de adjetivos que le van bien, y he utilizado al que le gusta tanto la lengua latina, he utilizado ese truco que tiene el latín con la partícula ex, que rompe, digamos, la palabra en dos partes y forma adjetivos compuestos, y es una característica del latín que le hemos traducido al español, naturalmente, y tenemos muchas palabras con ex. Y tanto es así que yo creo que Josín es un autor de ex, no solo de éxito, sino porque su personalidad es ex. Por ejemplo, es una personalidad exuberante. Cualquiera que le salude a él, por ejemplo, verá que no basta con darle una mano, no basta con mirarle a los ojos, no, es que él saluda con las manos, con los ojos, con el gesto. Es exuberante en todos los sentidos. Es exagerado en el lenguaje. Por ejemplo, habla con un tono de voz muy alto. Nunca he sabido por qué, porque aunque no haya más que dos interlocutores, él siempre habla como si hubiera un auditorio de más personas. Es un exagerado en todo, en sus gestos, en su lenguaje, en su manera de presentarse. Es un exaltado en sus opiniones. Cuando le saludo esta tarde, lo primero que me ha dicho es: ¿qué hacemos con el presidente? Nos metemos en la cárcel. Y entonces
Entonces yo siguiendo su forma de pensar le he dicho, bueno, primero habrá que fusilarlo, claro. Y dice, eso es. Bueno, es una broma, claro. Es un exaltado en sus opiniones y exultante en su ánimo. Es así no porque le guste ser exagerado, no, es porque su ánimo es siempre exultante. Puede tener muchos problemas, pero no se nota. No se nota de que tenga problemas. Siempre, aunque tenga problemas, está con ánimo exultante. Es un excéntrico. Para empezar, es el jefe de la policía local en el pueblo y hace una novela. Creo que esto ya es excentricidad, pero no es la única. Le gusta salirse de la norma, como todos los excéntricos. Es extravagante en su comportamiento, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, de presentarse ante los demás. Tiene cierta extravagancia. Es excepcional en su dedicación, o sea, en su trabajo, en su oficio, incluso, pues eso, cuando se pone a escribir, pues es excepcional, no es un ser normal, digamos. Es excitante en sus inquietudes y en sus voliciones y en sus sentimientos, es algo evidente. Es exhibicionista también. Es decir, que su yo está siempre por delante, siempre está hablando de yo, incluso este artículo se llama Don y yo, porque eso es lo que tiene que ser un exhibicionista. Es exigente en su trabajo, es algo terrible, es un estacanovista, digamos, en su trabajo, en su dedicación. Es excéntrico. Es esotérico en su sociabilidad, exotérico con X, no es con ese exotérico, es que está siempre hacia los demás, orientado hacia los demás, o extravertido, que es una cosa parecida, porque las formas son siempre extravertidas. Es expansivo en su lenguaje, es extralimitado, por ejemplo, en el uso del tiempo, no tiene ningún sentido del uso del tiempo. Y supongo que es extralimitado en todos los órdenes de su vida. No tiene límites. Es extraordinario en su capacidad vital. Dios mío, es algo que a mí me deja turbulento. Esa vitalidad que tiene, yo no he visto en ninguna otra persona. Y sobre todo, y termino, es extremoso en los afectos. Nada más. Pues muchas gracias, Armando de Miguel, ha sido excelente. Y damos la palabra a Javier Albert. Hola, buenas tardes a todos. Conocí a José Cuevas no por mérito mío, sino por obstinación suya. Quienes conocéis a Josín sabéis que otra cosa, a lo mejor no, pero pertinaz lo es más que la sequía en los tiempos del desarrollismo tardofranquista. Tanto insiste en lo que quiere, que difícil es decirle que no. Así que yo me vi dispuesto a participar en un homenaje a Armando de Miguel, aunque fuera por teléfono, porque un desconocido me había llamado asegurando que a él le iba a hacer mucha ilusión la sorpresa. Ilusión no sé si le hizo, pero yo participé en la conjura como si el ello me fuera la extra de Navidad. A Armando de Miguel le admiro, le quiero y le venero desde hace muchos años. Le admiro desde que siendo yo un crío le veía por televisión explicando las cosas inexplicables que solo un sociólogo puede explicar aunque no tengan explicación. Él me enseñó la sociología del huevo frito, la explicación e interpretación de las cosas cotidianas. Le quiero desde que le conozco y he compartido con él muchas horas de tertulia, de televisión y de radio. Y le venero desde que me supe agraciado con su amistad, algo que los humanos sabemos notar generalmente a base de cumplir años.
mi querido Astimán de Miquel. Pero es que a Josín, aunque hace menos años, no tengo más remedio también que admirarle, quererle y venerarle. Le admiro por asturianín. Me convocó un día en el Café Gijón, templo intelectual y literario donde los haya, y para más índole, un lugar bautizado con el nombre de una ciudad de Asturias, porque si algo tiene Josín es que es más asturiano que las faves. Dicen del asturiano que es campechano, valiente y afable. Dicen que es por el clima. Salen de casa siempre con un paraguas, aunque haga sol, porque ya se sabe, el tiempo cambia en un pispás y un asturiano no permite que le cambie el humor un poco de lluvia imprevista. Bueno, casi siempre está prevista. La gran pregunta es, ¿con el cambio climático cambiará el carácter de los asturianos? Dios quiera que no, pero ya saben, cuando uno lleva el sol por dentro, no importa si afuera llueve. Le quiero porque es como un peluche, es abrazable y entrañable. Por los poros no transpira sudor, sino cariño y amistad. Y eso lo notas en el primer abrazo, y esa huella queda ahí para siempre. O sea que no tengo más remedio que reconocer que soy amigo de Josín porque a él le dio la gana. Y le venero desde que supe que era policía, y no porque a mí me pongan los hombres de uniforme, sino porque es la más perfecta combinación que conozco desde Cervantes de la pluma y la espada. Un hombre de acción y de armas que es a la vez un intelectual, un letraherido que, inconsciente de su propia grandeza, ejerce de Sancho con todos nosotros sin saber que él es el auténtico Quijote. Leyendo su libro me he dado cuenta de tres cosas. De tres cosas me he dado cuenta. La primera, qué despacio vivíamos antes y qué rápido vivimos ahora, ¿verdad? Qué bonito relato nos regala de la infancia a la madurez, parando por todas las estaciones y apiaderos de la vida. Me recuerda esta película de Rosa al Amarillo, ¿se acuerdan? La dirigió Manuel Summers en 1963 y nos narraba en la época rosa ese primer amor de Guillermo con Margarita a los 12 años. Ese primer amor que recordé al leer los escarceos de Josín con esa chera del instituto, Conchita, que resultó ser la más preciosa de la clase y a la que recomendó no llevar ropa interior verde, porque ya se sabe que lo verde se lo come el conejo. Ya en sus tiempos universitarios, no puedo dejar de mencionar a esa chica que, sin ser la más llamativa ni la más bonita, fue la que le encandiló con la mirada. Ya saben ustedes que a Josín otras cosas no sé, pero las miradas le ponen. Y tanto le puso la de esa moza que acabó con ella en la cama. Pero no piensen ustedes mal. No pasó nada de lo que ustedes están pensando, retorcidos. Al menos, si nos creemos que esa parte del libro es cierta. Aunque sabiendo que hay trozos de ficción, puede que no sea veraz del todo y que no necesariamente se quedó dormido entre los apuntes de derecho fotocopiados. Eso dice. La duda nos queda, pero le otorgamos la licencia a la que todo escritor tiene derecho. Y desde el respeto que todo autor merece por parte del lector, tampoco entraré en detalles de lo que pasó con esa francesita que resultó ser más española que la tortilla de patatas, ni con esa declaración de amor que le hizo un barbado caballero, ni de la ducha fría que le hizo olvidar la voluptuosidad de las curvas de Margarita. Colegas lectores, si les queda curiosidad, repasen ustedes esas páginas. Verán que les hará falta releer un par de veces algunos párrafos para barruntar si lo que nos cuenta contiene o no la verdad verdadera de lo que ocurrió. Segunda cosa de la que me di cuenta leyendo el libro, que la vida es como las fiestas de Mutiego. Hay que disfrutarla, pasarlo bien y degustarlo todo. Bailar, cantar, comer, desfilar y participar. No hay que pasar por nuestra existencia anhelando solo el fin de fiesta, los fuegos artificiales, el orgasmo o la recompensa final. Lo bueno del viaje no es llegar al destino, sino disfrutar del tránsito, del paisaje, de los conocimientos hechos en ruta y de las sensaciones vividas. Pedes in terra ad sidera visus, los pies en la tierra y la mirada en las estrellas. Cita el autor a Lipton
para decirnos que solo llegamos a comprender por completo la inteligencia humana cuando admitamos la existencia del espíritu. Manda narices que tenga que ser un biólogo celular nacido en Nueva Zelanda quien nos venga a enseñar que la vida, la de verdad, es lo que sentimos. Y en esa biología vital, diario de un facebookero es un auténtico manual de vida. Y la tercera cosa que aprendí con esta lectura, que tiene razón Armando de Miguel cuando dice de Josín que es de facundia libérrima. La abundancia y facilidad de sus palabras no son más que reflejo de su libertad superlativa que sabe compartir con una generosidad propia de su nobleza. Lean ustedes el libro, si no lo han leído ya, porque no solo disfrutarán de la lectura, sino que además puede que lleguen a la misma conclusión que yo, que en esta vida, como en esta llanura de Palmaria, hay tantos adones como lectores. Tenga este libro. Gracias, José. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra Antonio Iñigo. Hola a todos. ¿Qué digo yo ahora? Después de estas dos maravillosas exposiciones, ¿no? A los adjetivos que ha enumerado muy certeramente Armando y también Javier, tengo que añadir algunos en los que seguramente estaremos todos de acuerdo, que son recto, noble, alegre, bueno y sobre todo amigo. Y un último, que no lo has comentado Armando, pero que siempre lo hemos tenido en la boca sobre Josín, que es verbo motor, el verbo motor por excelencia, ¿no? Y esta característica que en otras personas podría ser sinónimo de pesadez o de decir, bueno, a ver si termina ya, en Josín es la cualidad o el defecto de que en las personas encantadoras se hace todavía más encantador, porque te das cuenta que lo que está haciendo es explicarte las cosas hasta la más mínima con amor, y eso ha desaparecido. Hoy todo es funcionarial y es muy curioso. Yo le llamo el funcionario afuncionarial, porque es todo lo contrario de una persona detrás de una ventanilla. Es intensidad, es amor, es dedicación, y en esta sociedad deshumanizada en la que a cualquier sitio que vamos parece que está todo despersonalizado, encontrar a alguien así, que además pertenece de lleno a la administración, es jefe de policía local, como hemos comentado, etcétera, que sea tan humano, demasiado humano, como decía Nietzsche, pero en un sentido profundamente cristiano, es algo que reconforta enormemente. Esto me ha salido de tirón porque no he podido preparar nada, porque y lo siento en el alma, he venido hace muy poco, he estado hospitalizado y quiero explicar, del mismo modo que Josín se explica con tanta pasión y tanto cariño con los demás, por qué lo he hecho, ¿no? Porque tiene que ver mucho con él. En el tiempo en el que he estado en el hospital, desde el 21 de diciembre, tanto como paciente como acompañante de paciente, que es otra manera de estar hospitalizado al final, porque si quieres a alguien estás allí y sufres allí tanto más que él, muchas veces dices ojalá fuese yo por no verle sufrir, ¿no? Pues he visto al lado pues la muerte de personas, extremounciones, pues cosas tristes y dolorosas que al final nos vienen a visitar. Y claro, he conocido a una persona, a un ángel, una semana, que se llama, nunca se me olvidará, se llama Pedro Soriano. Perdonad que cuente esto, pero la bonomía se conecta de alguna manera y me hace volver a pensar en José, porque tenía que estar aquí. Y ese ángel que tenía una enfermedad gravísima y que tenía los días contados y tenía la felicidad y la alegría íntegra, y decía todos los días, ¿cómo es posible que sea tan feliz y esté tan contento y que la gente me quiera tanto? Y te daba una lección permanente.
y te daba fuerzas a ti para seguir adelante. Cuento todo esto porque a la misma vez yo decía, joder, que tengo la presentación de Josín, que lo conozco también desde hace poco como Javier, pero claro, es que Josín lo quieres el primer minuto. O sea, primero te quedas alucinado y después ya directamente lo quieres. Sabes que, o sea, es una persona que no puedes, no hace falta ni explicárselo, lo pasas a querer porque es bueno y no es rara avis, pero ya digo que es rara avis la dedicación con la que se entrega a los demás, ¿no? Pues me he contado lo de este señor que al final murió y rezo por él todos los días y pienso en él todos los días. Me da una fuerza inexplicable y me conectaba con esto porque yo sabía que hoy no venía solo a estar con Josín, sino que venía a estar con amigos que quiero muchísimo y que hace tiempo que no veo, como Mandín. Nos llevamos todos terminados en IN, seamos asturianos o no. Yo soy asturiano, Josín es asturiano, para capitán lo llamamos capitanín y a Mandín, y se convierten todos en asturianos por la gracia de Dios y de Josín, ¿no? Porque además Josín se empeña en que eso sea así, ¿no? Y ya centrado en Josín, y perdonar esta digresión y que haya hablado un poco sobre todo para que perdonéis mi torpeza, porque no he podido preparar nada y yo siempre he venido, lo sabe, Amando, con los papeles y tratando de preparar las cosas lo mejor posible, pues hombre, sobre todo por respeto a la gente que viene a cualquier presentación, ¿no? No he podido leer todo el libro. Es entretenido, es Josín, ¿no? Es como si en cada página se asomase Josín, no, la que estoy... Es espectacular. Esto que ha dicho Javier de recordar la infancia, se me ponía la carne de gallina porque efectivamente te traslada ahí, pero no utilizaría la palabra nostalgia, porque es que también lo ha comentado Amando, la impronta de Josín es la alegría. Y una cosa muy acertada que ha dicho Mandi, que aunque haya preocupaciones y haya problemas, lo primero que trasluce es alegría. Lo primero que trasluce es, bueno, no pasa nada, ¿no? Y todos estos adjetivos tienen su traslación o están perfectamente recogidos en el libro a través de su propia personalidad. Él dice a Adón y yo, seguramente lo más acertado sería yo y Adón, pero además hay otra cosa. Adón lo toma un poco como su conciencia, o a lo mejor me equivoco, o su referente, y al final de lo que te das cuenta es que el único referente es Josín, porque al final es Josín el que obra rectamente en las cosas que hace. Digo que te traslada la infancia, pero te traslada sin nostalgia, porque primero lo estás viviendo, parece que es hoy, y además te refleja la suya, pero a la misma vez estás pensando en la tuya. Lo hace de una forma muy certera. Luego, ¿cómo no vas a querer a este ser que es el que se enfrenta desde que, sin tener uso de razón, a las dificultades de la vida y a los malos de la película? Al matón de clase se enfrenta con el matón de clase. A la profesora injusta se enfrenta con la profesora injusta. Y eso tampoco se lo enseña a nadie, eso es algo que le sale del corazón. Todo, además, está impregnado de la ternura propia de Josín, que viene como consecuencia de todas estas virtudes que hemos glosado. Cuando las anécdotas son divertidísimas y se suceden una detrás de otra, parece una novela a veces picaresca, pero sin maldad. No te puede trasladar al Lazarillo o al Buscón, porque a fin de cuentas estos desheredados de la vida se convierten en malos y hacen cosas reprochables, pues porque la vida les ha llevado hasta allí. Pero sin embargo, la picardía de Josín nunca tiene un gramo de maldad. Entonces ahí hay que hacer la distinción. No es exactamente eso. Sí, también son las memorias de Casanova, pero es un Casanova mucho más doméstico, mucho más
el sentido del humor lo impregna todo, es desdramatizador al 100%, no se da ninguna importancia, cuenta cosas, conserva la ingenuidad, dices, pues si este Josín de 15 años es el mismo de ahora. Y eso es un logro en una sociedad como la actual brutal, de poder decir que sigue siendo la misma persona que entonces, con los mismos valores que entonces. Hay una anécdota que me parto de risa, que tengo que contarla. No hago spoiler de estas cosas que se dicen ahora, es decir, no destripo nada del libro porque es una catarata de acontecimientos de este tipo, ¿no? Que es cuando, para presumir delante de una chica, dice que es abogado y no es abogado, ¿no? Y entonces viene un amigo listillo y dice, ¿Estille el abogado? Y él tiene otra salida, sale del paso otra vez con el inmenso gracejo que le caracteriza. Es decir, que, como he comentado antes, hasta los defectos de Josín son encantadores. Son unas memorias blancas. Yo al final he dicho, son unas memorias caprianas. En vez de kafkianas, son caprianas, como las películas de Frank Capra, que bueno, parece que están de moda, pero que siempre tienen algo que contarnos y donde no existe sombra de retorcimiento ni de resentimiento. Entonces es un bálsamo. Yo que, como muchos de los que estamos aquí, ávidos de conocimientos, hemos leído a Nietzsche, a Cioran, Pascual Duarte, Santos Inocentes y tal, pensaba, todo este tremendismo, todas estas filosofías de existencialistas, de nihilismo, etc., todo desaparece con Josín. Y digo, oye, ¿qué coño? Iba a decir, ¿qué coño hago yo leyendo esto? Leyendo todas estas cosas, ya conozco la condición humana dentro de que nunca la terminamos de conocer lo suficiente para saber más o menos dónde está el bien y el mal. Necesito más Adonis y yo, necesito más Chesterton, ¿verdad, Capi? Necesito más Padre Brown, necesito más gente que me transmita en unos tiempos, que es a la conclusión a la que quiero llegar, tan convulsos como hoy, en los que cada día nos despertamos con noticias estremecedoras que no nos llevan al caos, simplemente porque hoy la gente, gracias a Dios, por lo menos tiene para comer y todos o casi todos podemos dormir bajo un techo, pero estamos en situación casi bélica cuando leemos las noticias. Y venir aquí, rodearse de buenas personas, tener como protagonista a un ser prodigioso e íntegro, es en estos momentos lo único a lo que puedo aspirar yo y creo a lo único que lo deberíamos aspirar todos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra Francisco Javier Capilla. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Yo quería empezar dándole las gracias a Josín por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y con él compartiendo la presentación de su libro. Es un detalle para mí de amistad, es un lujo, es un honor, un placer, en fin, se agotan las emociones porque para mí Josín es una persona entrañable. Creo que los tres amigos que me han precedido en el uso de la palabra, Amando, Javier y Antonio, le han descrito perfectamente bien y poco más puedo añadir yo. Todos o casi todos conocéis a José Cuevas y quien no le conozca no tiene más que coger este libro maravilloso para conocerle y ver que en las páginas de su libro, en sus palabras, está él entero y verdadero. A mí, como ellos han hablado del libro y de la personalidad de Josín, me gustaría, claro, yo entiendo que
José, tú me has invitado también, no solo como amigo, sino en mi condición de profesor de literatura. Y en esa condición de profesor de literatura me gustaría hablar de algunas cosas más literarias del libro, algunos aspectos. Procurando no ser aburrido ni engorroso. Yo creo que mis queridos amigos ya han descrito perfectamente a José, mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo, y voy a centrarme en hablar un poco del libro, pero antes de ello quisiera explicar un poco la amistad, de dónde nace este conocimiento que tenemos él y yo. Y la verdad es que, bueno, ya se ha dicho un poco aquí, ya se ha mencionado. Nuestra amistad nace, está explicado en el propio libro, en el Facebook, ¿no? En esa red social que bueno, nos conecta a tantas personas y claro, nosotros nos hicimos amigos a raíz de visitar los billetes, los artículos de nuestro querido amigo y maestro don Amando de Miguel. Amando publicaba en Facebook en su sección de la cara de Amando, pues unos billetes, unos artículos comentando la actualidad, en fin, lo que le parecía, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo coincidí con gente maravillosa y entre ellos con mi querido amigo Josín Cuevas. Luego después entramos en la cofradía de Amando de Miguel, un grupo de amigos de Facebook. Todo eso está contado en las páginas de este libro magnífico. Y lo que empezó como una amistad virtual se acabó convirtiendo en una amistad real, porque a raíz de, claro, nos entró la gana a raíz de conocernos en Facebook, pues queríamos ya no solo conocernos a través de esas pantallas de ordenador o de móvil que tanto consultamos todos, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, sino conocernos en persona. Y así empezaron un poco las tertulias en el Café Gijón, a las que ya se han referido aquí, y a las que José pues ha venido cuando ha podido, porque claro, celebrándose aquí en Madrid pues era difícil para él, por lo cual era muy de agradecer que apareciera. Una vez explicada esa amistad de tantos años, porque esto fue alrededor de 2012 más o menos, hace casi ya 8 años, y vosotros antes, porque la cofradía la tenéis de antes, ¿verdad? Pues ha sido ya una relación de muchísimo cariño, porque Josín es una persona cariñosísima, le ha descrito muy bien Amando, con ese uso de ex, ¿no? Es una persona, desde luego, arrolladora, tiene una personalidad arrolladora, es entrañable, es cariñoso, simpático, jovial. A mí me gustaría hablar un poco del libro. Hay una cita de un humanista portugués, Damián de Gois, que dice: en ninguna cosa demuestra una persona más su personalidad que en aquello que escribe. Y se cumple perfectamente en el libro de Josín. La personalidad de José Cuevas Yáñez está ahí en las páginas del libro, de principio a final, en sus vivencias. A mí, como profesor de lengua y literatura, quizá por deformación profesional, además de todas las vivencias tan divertidas, tan ocurrentes, tan sorprendentes, tan maravillosas, mientras iba leyendo el libro me llamaba la atención también qué tipo de libro es, qué género, a qué género literario pertenece. A algo se han referido mis compañeros de mesa de hoy, y son unas memorias, es una autobiografía, es una novela autobiográfica, es una novela picaresca, como muy bien se ha referido Antonio. Pues yo creo que tiene un poco de todo, porque el libro Adón y yo, confesiones de un facebookero, el Facebook por de dentro, que es el título completo, hasta el título es expansivo, está ahí la palabra confesiones, y efectivamente se pueden considerar como unas memorias, pero también tiene mucho, es un libro que tiene mucho de novelesco. A ello se ha referido Antonio. Lo de novela picaresca no es ninguna tontería pensar que tiene algo de picaresco este libro, porque no es un pícaro que va haciendo el mal, efectivamente, al contrario, ni que va buscándose la vida, ni que va engañando a las personas, pero es una persona con picardía. Y eso está ahí, ¿no? Hay también muchos elementos novelescos, empezando por el propio Adón, ¿no?
¿Quién es Adón? Es un trasunto del autor, es un desdoblamiento de Josín, es su conciencia, pues es un poco todo eso, ¿no? Es una forma de que él se refleja a sí mismo y se da en su propio pensamiento, pero en lugar de contárnoslo en primera persona, que sería muy aburrido, se desdobla y hace como si fuera otra persona a la que le cuenta sus vivencias y que incluso tiene su propia personalidad, ¿no? Así que es algo muy interesante y eso es pura literatura, es decir, no son las memorias convencionales. Hay otro aspecto también muy literario del libro que a mí me llama mucho la atención, que es la división en capítulos. Claro, en lo normal en unas memorias no es usar la palabra capítulo, que es propia de la ficción narrativa. Por tanto, tiene mucho de memorias, por supuesto, de confesiones, pero es también una novela. Es una novela vivida, es una novela basada en la vida real, pero no deja de ser también una novela. Y antecedentes ilustres, ya se ha referido Armando a las confesiones de San Agustín. Efectivamente, es el libro de memorias clásico, es el libro más ilustre. Pero ha habido otro, el libro de la vida de Santa Teresa, de Jesús, y a mí me gustaría citar algunos precedentes ilustres de nuestra literatura, como por ejemplo las memorias de un setentón, de Ramón Mesonero Romanos, la automoribundia, de Ramón Gómez de la Serna, la novela de un literato, de Rafael Cansino Sassens, y por supuesto el libro de memorias de Amando de Miguel, Memorias y Desahogos, que es también un libro maravilloso, magnífico, unas memorias ejemplares también. Yo creo que en esa estela, en esa tradición de nuestra literatura está tu libro, Josín, ¿vale? Con tu personalidad, totalmente distinto, salvando las distancias con los que yo he mencionado, pero está ahí, está en esa tradición, en la mejor tradición literaria de los libros de memorias, ¿no? De la confesión de alguien que abre el corazón a sus lectores, ¿no? A sus amigos, a su familia y a cualquiera que se acerque al libro. Por tanto, pues es un libro muy variado, heteróclito en los contenidos y está basado en la vida de Josín. Claro, él nos cuenta sus vivencias, sus experiencias, divertidísimas anécdotas de su vida, pero lo hace con muchísima gracia, lo hace con muchísimo salero, y eso es algo que un lector cualquiera agradece infinitamente, porque no es lo mismo leer el libro de memorias al uso, con fechas, datos, y que, bueno, puede ser más o menos interesante según el interés que nos merezca el personaje, que leer un libro en el que el autor nos va sorprendiendo con las vivencias desde su infancia en Ujo, desde su Terruca natal hasta la actualidad, ¿no? En cuanto, por tratar un segundo aspecto literario, las influencias, claro, yo no lo puedo evitar, ustedes me disculparán, pero yo como profesor me tengo que fijar en el estilo, y me he fijado en el estilo de Josín, en su estilo literario, y la verdad es que yo debo decir que me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque él es auténtico, y él parte de las influencias de autores clásicos de nuestra literatura. En tu forma de escribir pues está Cervantes, está Quevedo, están los clásicos de la literatura castellana, y por supuesto Galdós, Baroja, Unamuno, y claro, Ramón Pérez de Ayala, tu paisano, por supuestísimo. Sé lo mucho que te gusta la novela AMDG, y eso está ahí también. Entonces, claro, tú toda esa tradición literaria nuestra la haces tuya, porque la conoces y la reflejas muy bien en tu estilo. Claro, Josín no solo le interesa la literatura, le mueve también mucho la lectura de los filósofos. Yo le llamo de broma el polifilósofo, porque es un polifilósofo. Él es jefe de policía de grado, pero es un intelectual. Y cuando he hablado a veces con él por teléfono, a través de Facebook, a través del ordenador, pues ves que es una persona con una inquietud tremenda por muchos temas, pero especialmente por la filosofía. Y lo mismo te ensarta una cita de Bertrand Russell, que un pensamiento de George Santayana, o, que no le hemos citado aquí todavía, de nuestro admirado Nicolás Gómez Dávila, que has sido tú quien nos lo ha descubierto, Armando nos lo ha descubierto
muchos de nosotros, ¿no? Con lo cual esa deuda de gratitud la tenemos. Así que, y eso yo creo que está ahí, está en tu libro, ¿no? Está en las páginas de tu libro, está en tu estilo, y a mí ya digo que me gusta mucho porque Josín es capaz de combinar en su forma de escribir, incluir arcaísmos, palabras desusadas, palabras que hoy en día apenas utilizamos en nuestra comunicación diaria, sea de forma oral o por escrito, con palabras absolutamente castizas y modernas. Y eso para alguien como yo, que se dedica a leer y a enseñar lengua y literatura, pues es maravilloso. Yo he disfrutado muchísimo leyendo el libro. Creo que cualquiera que se acerque a las páginas de Adón y yo va a disfrutar, porque realmente ahí está Josín, que es un ejemplo de vida, es un asturiano ejemplar, es un español ejemplar para mí, un hombre al que admiro muchísimo. Ha escrito, ya este no es tu primer libro, ya has escrito varios, y onanísticamente hablando, y seguro que no será el último. Por lo tanto, yo solamente invitarles a que lo lean si no lo han leído ya, y lo van a disfrutar muchísimo, y van a aprender y van a sonreírse, porque van a identificarse con muchas de las anécdotas y del periplo vital que nos narran Adón y Josín. Así que muchísimas gracias, José. Pues muchas gracias, Francisco Javier, capitán, y ahora tenemos la oportunidad de escuchar al autor, a José Cuevas. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Después de tantas alabanzas, se nota que son amigos, ¿verdad? Todos tienen un poco de razón. ¿Quién soy yo para quitársela? Amando, el sexo no lo lleva muy bien. Bueno, no digo que no lo lleves muy bien, digo que cuando corregiste la primera de la novela, me dijiste de forma muy visceral: si no me gusta, no te la corrijo ni la leo. Dije, bueno, no. Cuando veo lo que hay por ahí, y fue mi sorpresa que vine con ella al Café Gijón, de la mano, como un crío con zapatos nuevos. No traigo papeles, voy a hablar sobre la marcha, lo cual le preocupa mucho más a Mando por lo que conoce. Vine al Café Gijón como un crío con zapatos nuevos, se la entregué en presencia de don Bernardo Rabasa, don Javier Agarra. A la sazón fuiste llamado por un motivo un poco peculiar y no fallaste. No fui yo el que te buscó de amigo, sino fuiste tú el que te hizo de amigo. Como decía Quevedo, cuando la herida llega, la sangre acude sin que la llame. En ese sentido te conocí, y no por mí. ¿Sabes por quién no lo digo, no? Era un momento, bueno, personalmente hablando, para Amando un poco, que no lo estaba pasando bien, una palabra. Y queríamos hacerle un homenaje y saber que estamos ahí, como la sangre que corre a la herida, ¿no? Y bueno, claro, me decía Amando, volviendo al Café Gijón, bueno, si no te lo corrijo y tal cual. Bueno, mi sorpresa, ya por resumir, me llevó a casa corregido y lo llamé y dice: no, lo único que te pasa es en el sexo, ¿eh? Dije: hombre, Amando, yo no tengo helicóptero, ni una habitación roja, ni la tipo de las mujeres. Soy así, más normalmente. Ya, bueno, pero es que esto es la vida. A ver, nadie dice, como Don Miguel cuando estuvo periostando con... Bueno, lo de periostar, pues lo explicamos si queréis, ¿eh? Esto fue cosa también de Amando y mía. Periostando con aquella famosa... Dice, voy corriendo porque lo más difícil es contárselo a los amigos, ¿no? Esto fue verdad. Bueno, pues ya pasó un poco la historia, ¿no? Yo pienso que el sexo es la vida misma. Y igual que no vas a contando, os tomé un café con Javier Agarra. Hombre, sí, porque Agarra es un hombre famoso, conocido,
se prestó con bombo y vaso, como se dice la palabra, a la conjura con Amando. Amando no sabe nada de nada. Se preparó una cerrona y, como bien dijo Javier, yo lo llamé sin conocerlo de nada y, oye, hay que hacer esto porque hay que hacerlo, porque se dijo, los demás, bueno, lo convencí. Y él se dejó convencer. Y después pasamos muy bien. Y Amando más todavía. Fue un día emotivo en Pereira de Sayago, un día precioso, ¿no? ¿Cómo nació la novela? Preguntaréis. Yo la llamaba No Vale. Cuando Unamuno escribió Niebla, una de mis favoritas, decía su amigo italiano Nivola. Y dije, pues bueno, yo lo voy a llamar No Vale, porque no va a dar para nada seguro. Y como soy un hombre fácil, porque soy un hombre público, no decís nada. Una mujer pública. No, hombre público. ¡Necesito dinero! Bien. Me dijo Amando, no me da vergüenza decirlo, porque ya con los años no nos despojan de ilusiones, nos despojan de tonterías. Lo decía Nicolás Gómez Dávila, que me lo enseñó en Gijón cuando presentó la novela Judíos en la ciudad de Los Ángeles, fue Amando. De ahí viene, bueno, fue una cosa muy rara entre Amando y yo, ¿no? Yo le cogí cariño por Facebook. Yo paseando por el Facebook, la gente dice navegando. Ojo, si no hay agua, porque no vamos a pasear, así lo vemos más despacio, ¿no? Y fue cuando nos dimos el primer abrazo como si nos conocíamos de toda la vida, por lo menos eso sentí yo, ¿no? Y yo creo que él también un poco. Y presentó ahí la primera novela que yo asistí. Yo me encontré como si lo conociera toda la vida. Salimos paseando por Gijón, como los granadinos, cogidos del brazo, ¿te acuerdas? Le paraban a pedir autógrafos. Yo me apartaba, por supuesto, yo no era nadie, al lado de él. Hacía autos, eso sí, Y me decía, ahí fue cuando Amando de Miguel me comentó desde su humildad, porque otro te puede vacilar, ¿no? Pero Amando Miguel no vacila, te lo dice como le sale y hace bien. Me dice, Josín, he conocido a un autor que me recomendaron, Nicolás Gómez Dávila, y lo vine leyendo desde Madrid aquí, y tiene unos escorios preciosos. Y es verdad, yo pues no, más que ir a casa, a buscar a Nicolás Gómez Dávila, a Coracho, la llamaban, y a buscar sus escorios, y a ver que no se quedó gordo, ¿no? Y quizá por Chesterton, por Quevedo, por Unamuno, por Pérez Galdós, creo que Amando de Pérez Galdós sabe algo. Es otro de mis favoritos. Estamos un poco influenciados, pero más que influenciados, yo pienso que bebemos de ellos, ¿no? Porque hoy lo que entristece a uno, por lo menos a mí, es eso que dan a llamar el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo. O sea que ahora una capilla ardiente será una capilla ardienta, ¿no? Una estudiante será una estudianta. Pues resulta que los participios activos del verbo ser parece que no existen. Porque ente es la cualidad de algo que es. Y no es la presidenta. No existe. Es el presidente. O la presidente. Es más simple que multiplicar por el 1. Bueno, lo de miembros y miembros y otras chorradas yo no voy a entrar porque entonces me cabreo de verdad. Y donde está la alegría, pues que se quite las ganas. Sí, hay que tomarse la vida con alegría. Y sobre todo cuando el barbudo Caronte nos sube la barca, cuando nos mire y nos lleve al reino de Hades, que nos vea reír. Nosotros se va a mosquear y oh, este se está riendo, a ver si me va a tirar la barca. Bien, un día murió un tío mío primo, como estaba comentando al principio, cortarme, cortarme que yo me embargo. No es imposible. Esto, veréis. Un día murió un primo tío, como os comentaba antes, y yo aguanté esta enfermo el entierro. Y cuando llegué a casa, llorando, porque los hombres lloramos, ¿no? Esas pijadas de
Las mujeres lloran, claro, las gallinas y los patos, todos lloramos. ¿Y por qué no va a llorar el hombre? Llorando escribí, y no me preocupé de la literatura, ni la gramática, ni las frases, ni los comas, ni los puntos, ni los acentos, ni nada. Y escribí una nota en Facebook, la puse en Facebook, y la titulé Adiós Pichi, hasta luego. Y va amando y entra, y me dice, Josín, me encanta cómo escribes, quiero una novela tuya. Y yo, como os decía antes, que soy un nombre público y fácil, muy fácil. Así toma nota, ¿se entiende? Le dije que sí. Y después le dije que sí, ¿y ahora de qué ostras escribo yo? Me pasé unos cuantos días, incluso yo creo que un mes, pensando qué escribo yo, le dije a Armando que sí, porque encima públicamente me dijo que me la prorrogaba. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, resumiendo, que al final, como no sabía qué escribir, dije, ¿dónde nací? En Ujo. Pues empezamos en Ujo. Soy de Ujo, donde hubo el primer asentamiento romano. Se descubrió en el año 29, perdón, al hacer las vías del tren descubrieron la tumba de un centurión romano, Gaio Sulpicio Úrsulo, con lo cual fue un asentamiento romano muy importante, y de los primeros. De ahí pasé a ser obetense, porque los principios me pasé para Oviedo, entonces dije, bueno, pues como obetense seré como el diccionario de Col. ¿Qué decía Col que era un obetense? El de los huevos tensos, decía Col, ¿no? Y después de marchar a los 25 años, y el jefe de policía más joven de España, es que tengo que ser inteligente, ¿verdad? Vaya. A los 25 años, el jefe de policía más joven de España. A los 27, el jefe de policía más experimentado de España. Topéme con esos marxistas, comunistas, leninistas, que como decía Colacho, muy bien dicho, don Nicolás Gómez de Ávila, los marxistas, los comunistas, me merecen todo el respeto cuando están en la oposición. Cuando gobiernan, no dejan de ser burócratas atareados. Yo no creo que no puedo poner ni un punto ni una coma más. Nepotistas hasta las entrañas. Y claro, uno acaba de tener la carrera, como quien dice, va con la ilusión, código penal bajo brazo, le falta mano izquierda, seguro que sí. Pero es que con los políticos tener mano izquierda es muy difícil, ¿eh? Porque cuando te das cuenta te están poniendo mirando para Cuenca. Y claro, no es el caso, ¿no? Y menos el mío. ¿Y cómo un crío de 26 años va a enfrentar a todo un alcalde plenipotenciario con 23 años de alcalde? Pues, cuando era Dios y yo era una especie de berberecho, ¿no? Por enfrente. Dije, no. Pero sin ideas políticas de decir, hombre, claro que las tengo todos, ¿no? Al final de la vida me reclamo ecléctico y reaccionario. Sí, ecléctico, reaccionario. Y bueno, pues ahí fue una etapa difícil que también cuento un poco la novela por encima, ¿eh? Porque no daría para otras 3 o 4 novelas. Hay que vivirlo de cerca. Y muchos me preguntasteis, empezando por don Armando, o Amatín, porque el folclorístico fue cosa tuya, y Javier Algarra, ¿quién era Don? Tú lo preguntaste también, y el propio Toñín, al que tengo que hacer una mención especial por circunstancias personales y está aquí. Esa sí es la sangre de Quevedo, la verdad. Ahora, si os queréis pasar un día bien cuando os tengáis depresión, leer, que son 20 hojas, poco más o menos, Las gracias y desgracias del ojo del culo, de Quevedo. Eso no tiene páramo. Tanta imaginación junta no puede ser posible, ¿no? Bueno, hoy día dicen que el chitón de las Travías, cuando el conde de Duque de Olivares y Felipe, que no se sabe, o los especialistas, no hablo por mí, yo no libre, que no se sabe, estaba a favor o en contra del rey, porque es la mayor ironía que tenía, ¿no? Y yo soy un eirón, sí, un pícaro. El pícaro, gallego, el eirón. Pero bueno, no tengo tampoco... Aquí me pasan que un cheque de 120 porque gané la ruleta, pero bueno, no, tranquilo, Amando, que no
no te va a crecer la barba aquí, ¿verdad? Ya voy a terminar muy rápido. Hoy día, bueno, lo de Adón salió porque veréis. Dije, bueno, Adán no, porque entonces yo sería Eva y no. Entonces dije, no, Adón va a ser Adón. Pero claro, Adón era en la religión semita, creo, los cananitas, eran el todopoderoso y tal. Me gusta mucho. Entonces salía Adonis. Ese me gustó más, porque era el que se zumbaba a Afrodita. Pero claro, lo de Adonis quedaba como un poco rococó, y a mí lo de Adonis dije, no, Adón que tiene que tener, y no. Bueno, grandón, como decimos en Asturias, grandón, mayorón, etc. Y quedó Adón. Y dices, ¿quién es Adón? Soy un poco yo. Es cierto. Y allí con deseo a todos mis amigos. Han parecido estuve con Jesús y tal. Y por cierto, Javier, lo de la Sesica fue verídico. No me acosté con ella, no, fue verídico. Y te voy a decir más, porque lo llevo muy adentro. Fue la primera magistrada mujer española. Y se me murió muy joven. Se casó con un amigo mío, un médico, ginecólogo, por cierto, y cuando estaba a punto ya de dar a luz, un ictus y salvó a la hija y se murió. Nunca hubo nada entre nosotros, porque yo soy de los que pienso que aunque las mujeres estén guapas y todo, y sea un sátiro, como me llama Mando de Mirar, a veces, bueno, aquí no, pero por teléfono me dicen, eres un sátiro. Mamá, no es su pobreza, y no hubo nada de eso, de los que pienso que una mujer pueda haber cariño y pueda haber amistad, y sin más. Es como si dices, es que tomo un café con María, o tomo un café con Elena, o tomo un café con Andrea, o con Alicia. ¿Qué vas contándolo por ahí? Pues no, ¿verdad? Por otra parte, y ya por terminar muy rápido, porque ahora alguno tiene prisa y me están tirando por lo más pecado hay. Bueno, deciros que yo, Nicolás Gómez decía que escribir era como distanciarse del siglo que le tocó vivir. Amando Miguel, que supongo más llorón, Amandín, dice que es como llorar. Yo dije que es como mostrarse impúribus, es decir, desnudos, olvidarse de prejuicios, de boberías. Hombre, tampoco contar los detalles al 100%, porque a lo mejor hay detalles de mal gusto, ¿no? Y en la escritura tiene que haber buen gusto, aunque digas borradas. No es lo mismo pipí calzar largas que calzarte la pipí y te largas, ¿no? Entonces, claro, hay que tener un poco de gusto para todo. Y aunque digas borradas, pues eso. Dice, no, es que lo justo es correcto. No, ¿cómo que no? Hombre, si te metes con un culo te queda justo, pero no te queda correcto. Y dice, bueno, vale, depende cuándo y cómo y dónde, ¿no? Entonces, yo reivindico como asturiano que soy, antes dije el lenguaje inclusivo y ya termino amando, de verdad, te lo prometo. Esto es freno por ti, yo estoy que me meo, Fue el agua y una caña, a mí la cerveza, la sidra no, pero la cerveza, pues no. Bien, por terminar ya, dicen, bueno, que los hombres y las mujeres, el lenguaje inclusivo y tal. Vamos, yo soy asturiano. Y me tengo a mucha honra por ser asturiano. ¿Y sabéis una cosa? Cuanto más asturiano soy, más español soy. ¿Por qué? Porque la parte está dentro del conjunto. Y como dijo don Ramón Cajal, el premio Nobel, el gran problema del español, y hoy lo seguimos viviendo, es el complejo de la patria grande. Y yo quiero terminar con ese complejo, por lo menos quiero terminar conmigo. Y ya lo he terminado hace mucho tiempo, no quiero adoctrinar a nadie, cada uno a su bola. Esta es mi bandera de Asturias y esta es mi bandera de España. Y soy español. A partir de ahí, que a mí me enfacha, me la pela. Así de claro os lo digo, me la pela. Español, esto decía don Ramón y Cajal, no pasaría en Alemania, no pasaría en Italia, no pasaría en Francia. Y aquí, ¿por qué tenemos complejo de ser españoles? Los mismos chiquilicuatres, tragavirotes, beocios y ambrosios que llevan una bandera americana en el culo son los mismos que me critican a mí por llevar una bandera española. La bandera, por cierto, más democrática de la historia.
que fue hecha por Carlos III para la Armada, para distinguirnos de los piratas ingleses, ahí coincido con Blas de Lezo, hay que mear mirando para Inglaterra, y los franceses para que en alta mar, como eran blancas, pues se distinguieran y dijeron, bueno, el amarillo y el blanco, el amarillo y el rojo, y el pueblo lo pidió, Isabel II fue la que lo puso. ¿Me queréis decir dónde viene el violeta de la Segunda República? Eso se lo dijo a un republicano. Comunista, ¿eh? Y hombre, comunista republicano, vamos, lleva todo, macho. Los comunistas no podíais ver a los republicanos. Los llamaban los pequeños burgueses. En cuanto a la bandera, si es lo de Castilla, era garana y carmesí, no era violeta. Y ya si nos ponemos en plan, a lo mejor es por los comuneros de Castilla. Y como comunero suena, ya me entendéis, ¿no? Tipo, claro, yo, con dos cojones, oh, perdón. Los comuneros de Castilla se levantaron a armas a favor de Juana la Loca, la mujer más inteligente del reino, 46 años en Tordesillas recluida, por su padre, por su marido, y después por su hijo, y que de loca no tenía nada. Pero es que se levantaron armas a favor de la monarquía, o sea, que del monárquico, ¿no? Claro, llega un momento donde saben contestarte. Porque hoy lo peor que tenemos en España no es que tengamos políticos tontos o que vivan en una distopía, no una utopía, viven en un mundo aparte, imaginario, o por otro. Soy de Vallecas, vivo aquí, el panadero, el kiosquero, el casoplón, el otro no sé qué, en fin. Y encima convencen a la gente porque dicen mentiras. Da igual, o sea, el tiempo, la historia nos va a jugar a todos. Y a mí lo que me preocupa es una cosa, que están adoctrinando a los críos. Eso sí, en Cataluña, no en otro lado, ya les tiene que decir cuándo se tiene que hacer la primera paja. No, eso viene solo. Si eso se aprende solo. Hombre, que tengan una educación sexual, sí, pero cuando tengan una edad. Yo entiendo que la vida es como la música, es combinar los sonidos y el tiempo. No puedes enseñar a un crío o una cría de 7 años, esto porque no ha lugar. Lo que decía Quevedo, lo utópico, no hay tal lugar. Tópico, topos, sitio, no hay tal lugar. En la novela sí invento unos politas, una especie de civilización, otra dimensión, que puede ser la que vayamos después de aquí, que digo utópico porque utópico se le pone al tópico, el prefijo eu del griego significa buen lugar. Y al que animo al lector a que ese buen lugar lo veamos sumando todo, porque bueno, es que hay que poner paz en el mundo. No. Pon paz en tu corazón. Eso es lo primero. Como decía Chesterton, corrígeme, a los políticos no se les puede odiar, ni tomar rencor. Son como los cocheros. O conducen bien o conducen mal. Y yo a Chesterton lo continúo diciendo, y a Chesterton, Gilbert, el problema es que ahora van sin carne, sin seguro y borrachos. Bien, como esto voy terminando por decir solamente agradeceros de haber estado aquí, vuestra presencia, y ahora voy a llevar a contraria a la última frase que voy a soltar, pues no me embalo, que no me conocéis. Me llaman Muscapó. Unamuno decía que vale más vivir el antes y el después que el presente. El antes porque falseamos o soñamos con lo que vamos a vivir. El después porque falseamos lo que vivimos. Y que decía que la realidad nos embrutece, que es muy cruda. Y en presencia o en compañía, mejor dicho, de estos amigos a los que tengo un cariño especial por muchas razones y cada uno por la suya, aquí le iba a contrario a Unamuno diciendo que este momento fue muy especial para mí. Fue mejor que lo soñado, no lo voy a falsear, al contrario, que quede perenne. Y por último ya, por despedirme, deciros que en la vida, es una opinión personal, que creo que más o menos venía por ahí lo que decía Henry Arthur Blake, más conocido como George Orwell, más que vivir la vida, vivamos en la humanidad. Muchas gracias por la atención prestada y disculpadme si he soltado algún ñasco que otro. Y lo de que
tengo ganas de ver al señor Roca no era una broma, ¿eh? Tengo en 5 segundos. José, pasamos a tomar algo, ¿te parece? Sí, te esperamos. Lo que tú mandes.